mar. El automovilismo de acá, de allá y más allá. Recta final, noticias del automovilismo. Recta final. Recta final, noticias de velocidad. Recta final. Recta final. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? El gusto de saludarlos. Estamos aquí haciendo un nuevo programa de Recta Final por el canal de YouTube. Estamos con todo lo que dejó la competencia de APPS en el Oscar Mauricio Franco de Azul. Muchas imágenes tenemos para brindarles de las competencias, tanto de la promocional, de la monomarca y como también la Copa Gol. Pero no pierdo mucho más tiempo, aprovecho para invitarlos a ustedes a ver las imágenes del sector de boxes. Estamos viendo las imágenes del sector de boxes con mucho frío, por cierto, por la mañana, domingo, en donde estaba ventoso, pero el solcito se hacía presente y el auto, bueno, en estos momentos, de Ricardo Lebrero. Estamos viendo el sector de boxes en azul, en el AMCA. Acá alguien que volvía a Picone. Mucho trabajo después de la serie para el equipo correspondiente a Facundo Cardone. Había tenido inconvenientes en la serie, se había ido afuera por un toque con Facundo Álvarez, a los dos al agua. Alguien que venía con mucho trabajo en la previa, Emiliano Juez, con Carlitos, la madre de Emiliano. También el Manu Mentasti con este Renault muy bien presentado, por cierto, uno de los vencedores del año. Y acá tenemos al auto del tricampeón. Nos referimos a Manu Serra, que estaba siendo empujado, ahí lo ven, hacia el sector de boxe. Fabián Frank, siempre involucrado directamente con este auto que tiene muchísima historia dentro de la promo. Y hablando de historia, que sigue en sí la dinastía, la familia Gelso. Estaba Agustín, Leo, por la mañana, muy bien. Agustín que había logrado la pole. Facundo Álvarez, que no ha tenido, bueno, ahí estamos viendo también, tratando de secar el auto. No ha tenido suerte. Alguien que también estaba con cambios en cuanto al mantenimiento del auto. Nos referimos a Esteban Ricciuti. Acá está el auto del presidente de la categoría, Diego Tartuferi. También, bueno, ni hablar de este auto que es el puntero del campeonato. Nos referimos a Martín Coliodoro. Y al lado está Facundo Medina. Sí. También Tommy Nieves. No tuvo suerte Tommy el fin de semana. Atrás lo vemos a un siempre presente Nico Benito. Miguel Ángel. Seguramente contando alguna anécdota de automovilismo de aquella época. Mateo Benaglia, Martín Benaglia, mucho trabajo en el equipo, posterior a la serie, que había tenido un accidente sin consecuencias físicas, pero sí mucha rotura del auto por parte de Martín junto a Benjamín Latorre. Estamos viendo el auto de Lautaro, Román, también el auto de Jesús Espinela. Lautaro que está fijándose las libras del neumático. Martín Laborda, siempre involucrado con los primos. Si no es aquí en la monomarca, también está involucrado con su familia en el Triunfo Pista, con Valentino, con el Pato. El auto de Gonzalo Gisler, que tuvo muy buen parcial. Si bien no lo pudo concretar, estuvo muy bien. Ahí estamos viendo el auto de Leo Sánchez, que terminó el fin de semana de la mejor forma. Están trabajando sobre la parte delantera del auto.
alguien que hace mucho esfuerzo, es un gran luchador, gran tipo, buen piloto, Matías Olivera. Mati, que había tenido en un inicio de temporada medio complejo. Estamos viendo a Gustavo Pendaz, este auto que anda realmente muy fuerte siempre, es uno de los grandes protagonistas de la promocional. Al lado Facu Messler también, ahí estamos con el auto. Domingo por la mañana, fresquito, pero el solcito, el poncho de los pobres dirían algunos, está muy muy bien. ¿Qué hace, mi loco? Estaba bailando, Gustavo Marcilla. Es como que estaba anticipando lo que iba a pasar el fin de semana. Ahí estábamos viendo a Santino Canoso. Este auto muy bien presentado, atendido por la familia Jacomazo. Mandamos un saludo grande también. Bueno, Alejandro Bonaducci. Lo propio para alguien que regresaba como Bianchi, Fede Bianchi. Acá lo tenemos otro que regresa también como Gallardo, Jonathan Gallardo, con todo el equipo. Johnny estaba fijándose seguramente el teléfono, tal vez estaba trabajando en lo particular también. Bueno, alguien, Darío Rossi, hay otro que retornaba para esta competencia. Darío, que se ha tomado este año competitivo. Alguien que volvía a la categoría, nos referimos a Juan José Martinelli, con el auto que dejara Juan José Cazú. Este auto con mucha historia también, si hablamos de historia, es el más ganador de la monomarca. Alejandro Marcilla, que a partir de tal vez Río Cuarto, o tal vez, si se confirma, Terma de Río Hondo, estarán volviendo al turismo pista. Y no descarta seguir dentro de la monomarca algunas competencias más. El flaco Carlos Macaluso, con mucho trabajo y siempre con su gente. Carlitos, que había mejorado un montón en el motor. Pero bueno, lo tenemos Luisito Cardone, también a Roberto Travers, gente que lo acompaña mucho. Juan Pablo Acevedo, Juanpi, que tenía tal vez una pintita de algunos destellos de barro, porque ya se había salido a la pista con humedad y bueno, los autos que se iban ensuciando un poquito a medida que iban tomando contacto con el escenario. Andrés Mantelli, con la motorización de Juancito Villamayor, que el auto muy bien presentado, por cierto, que le viene encontrando la vuelta a medida que va pasando las carreras. Otro que anda realmente muy bien, el viejo zorro, nos referimos a Oscar Fornes con la máquina número 33. Y al lado su compañero de equipo con el 3. Nos referimos al piloto de Chillar, Eddie Leonetti, que luego de no sumar puntos hola Eddie, en Tres Arroyos, seguramente estaba con muchas ilusiones para esta competencia. También Mati Godoy, otro que regresaba en esta oportunidad, en esta carrera, con el motor de Raúl Cobos, y que con esta unidad terminaba con un muy buen resultado el fin de semana. También alguien que viene derechito en el año, nos referimos a Leo Marota. Leo, que tiene este autazo, tanto la parte mecánica como la estética. Muy lindo, por cierto. Las publicidades que lo acompañan. El Gary de la Torre, que a partir de la próxima competencia irá con un impulsor con más potencia. Están trabajando Bonifacio y el chasis de Alejandro Rojas a partir de las próximas. Ahí estamos viendo a Javier Priaseger, pero el piloto era Oscar Fernández, Cachito Fernández, que iba a estar en esta oportunidad compitiendo. El local, Bernardo Fucci, Bernie, que siempre es gran protagonista dentro de la promocional. Lindas presentaciones de los autos en el sector de boxes, y en donde hubo una buena concurrencia de público, y que bueno, también se veía que empezaba así el clima
a complicarse a lo largo de la tarde. Después de las prefinales empezaba la lluvia, ¿no? Y bueno, de acá la gente, la familia Miranda, que estaba enganchadito ahí sin pagar la entrada, como siempre. Pasa acá en la barría también, le hace muy mal al automovilismo. Estos muchachos que no colaboran con abonar la entrada y se ponen en lugar gratis para ver un espectáculo donde el esfuerzo del resto es importante. Así que ojalá que el día de mañana puedan tener la posibilidad de abonar la entrada para ayudar. Allá enfrente también, en la curva entre la 1 y la 2, y en la última curva la gente mira. Con esto hacemos la primera pausita y nos metemos de lleno con las finales. Sumate a nuestra locura. Crazy Paint, donde todo es posible. Crazy Paint, todo es posible. Escapes Montero, venta y colocación de caños de escape y enganches para todos los vehículos. Y como siempre, los mejores pases eléctricos. Encontranos en Avenida Alberdi 2350 o al teléfono 2284-663781. Escapes Montero. Cambiamos de dirección, pero siempre con la misma calidad de servicios. Trumpio Embragues. Encontrarnos en nuestro nuevo local en calle Leal 3992. Trumpio Embragues. En cada reparación dejamos nuestra pasión. Domingo, tu vecino ya está lavando el auto como si fuera a correr en el Mouras. Y vos viendo los zonales desde tu casa porque tenés Motorplay. Automovilismo zonal en vivo. Descarga Motorplay y viví los fierros sin moverte de casa. Luego del sector de boxes, me parece que lo más lindo es lo que se viene ahora. Las tres finales. Vamos a estar viendo una pegadita a la otra. Arrancamos con la Copa Gol. Después estaremos con la monomarca 1100. Y terminamos con la promocional. Unas imágenes fantásticas donde en diferentes competencias hubo distintas alternativas en sí. Así que aprovechamos para ver estas competencias por la cuarta fecha de la temporada 2025 de APPS. Estamos viendo las imágenes, en este caso del auto de seguridad o la camioneta de seguridad, mientras las camionetas de rescate tomaban posesión para lo que iba a ser esta final, esta cuarta final de la temporada, en donde estamos viendo el paso de Eddie Leonetti, también está doblando Nicolás Lapano. Bueno, los distintos protagonistas de a poquito iban circulando como para poder tener la posibilidad de largar. El escenario que ustedes ven muy bien presentado, se ha tenido grandes mejoras dentro del circuito. Felicitar a la comisión entrante, que en muy poquito tiempo hicieron un montón de cosas y seguramente queda mucho por hacer, pero lo interesante que ha habido un cambio y que han trabajado acorde a lo que significa el Oscar Mauricio Franco de azul. Así que los felicitamos, nosotros desde acá les brindamos todo el apoyo desde Recta Final. Con el paso de estos autos, que se iba a dar inicio a la competencia en fila india, en donde cierra el pelotón Cacho Fernández con la máquina número 22, y ahí empezaba a acelerar Eddie Leonetti, aprovechando que estaba delante de todos, y empezaba a dormirlos al resto en los primeros metros, teniendo esa picardía que hay que tener como para poder largar, aprovechar el piso también. Traccionaba muy bien en los primeros metros la máquina de Eddie Leonetti, que ya venía sobre la parte opuesta, entrando ya en la parte de los mixtos, doblaba en la tercera curva, pasa Leonetti. Ya venía Mantelli en la segunda colocación, también venía Marota haciendo una gran largada, porque había largado casi anteúltimo y en muy pocos metros, en menos de media vuelta ya había superado varios rivales
y comenzaba a producir la gran carrera que finalmente logró en la cuarta presentación. La diferencia que había sacado Eddie Leonetti con respecto al resto hacia Mantelli y Marotta era interesante. En los primeros tramos de la competencia era tranquilizadora, en donde parecía que la carrera iba a ser realmente chata como para que se inclinara para ese lugar, pero apareció el auto de seguridad rápidamente y se esfumaron las chances. Seguramente Eddie Leonetti pensaba o maldecía esta situación. Ya se ponía en marcha nuevamente, en donde negociaban este lugar de plena aceleración y doblar a la vez, algo realmente muy difícil, seguido tenazmente por Andrés Mantelli. Fíjense también cómo venía endiablado la máquina de Leo Marotta en la tercera colocación, que ya era segundo, lo había superado en la curva número al final de la recta principal. También, pasaba la máquina correspondiente a Oscar Fornes. Ahí viene Cacho Fernández ya doblando en ese lugar. Y comenzaba otra carrera acá, ¿no? Porque rápidamente iba a presentar lucha. El Leo Marotta sobre Eddie Leonetti. A medida que iban pasando las vueltas se empezaba a acercar. Flotaba solo la máquina de Andrés Mantelli en la tercera colocación. Que lamentablemente después había noticias post carrera con Andrés. Lamentablemente, si bien llegaba tercero en pista, era excluido técnicamente. Después vamos a estar detallando el porqué. Ahí estaban doblando ambos en la última parte del escenario, estudiándolo por todos lados. Ya Leo Marotta fijándose las cualidades de su auto y también las cualidades del auto de Eddie Leonetti. Salía muy bien de ahí en ese sector Leo Marotta, que parecía que se le ponía en la parte final de la recta a la par y finalmente lo pasaba, ¿no? Ahí estamos viendo las imágenes que ya comenzaba a cuidar la cuerda un poquito Marotta, porque no quería rendirse. Leonetti de perder la primera colocación, ya entrando ambos sobre el sector de la tercera curva, doblando y acelerando en ese sector, los dos descolgados, los dos pilotos que se llevaron todos los triunfos a lo largo del historial 2025, ¿no? Recordemos que Eddie Leonetti se llevó la primera, la segunda y la tercera fecha fue para Marotta, así que son los archirrivales, en este caso de por lo menos hasta la primera parte del campeonato. Ahí pasa Juan Pie Acevedo, Matías Godoy doblando también ese lugar, también lo hacía Oscar Fornes. Ahí viene también la máquina de Cacho Fernández, doblando también, no cometiendo errores Cacho, y a medida que fue secándose la pista iba más firme en ese sector. Los autos que iban transitando ese lugar, ahí lo estamos viendo a Marotta, que ya cada vez se alejaba un poquito más de Eddie Leonetti. Flotando solo estaba la máquina correspondiente de Mantelli. Acevedo haciendo una carrera inteligente, también acertada, y ni hablar esta máquina, el número 71 de Mati Godoy, que a la postre después tenía un gran resultado, un gran merecimiento, ¿no? Esta competencia que se venía desarrollando, que se metía en una meseta en algún momento, porque no había lucha por ninguna de las posiciones. Entonces vamos a aprovechar esta ocasión como para poder detallar la clasificación final de la carrera. Ganaba en 16 vueltas Leo Marotta en un tiempo de 22 minutos 18 segundos 892 milésimas. Segundo lugar para Eddie Leonetti, quedaba 1 segundo 487 milésimas. Se había acercado sobre el final de la carrera. Tercera posición para Matías Godoy, si bien había llegado cuarto en pista, por la exclusión de Andrés Mantelli heredó la tercera colocación, así que un premio muy importante para el piloto de Olavarría, que regresaba en esta ocasión a la divisional con la motorización de Raúl Cobo. Cuarto lugar para Juan P. Acevedo, que hizo una carrera muy pero muy interesante. Quinto, Cacho Fernández, que está en dupla, recordemos, con Javier Preiseger, y que
quedó en la quinta colocación. Sexto Oscar Fornes, séptimo lugar para Nicolás Lapano y octavo quedaba Andrés Mantelli. Lamentablemente, bueno, había quedado tercero en pista, pero problemas en los discos de frenos, en la parte técnica no le permitieron subirse al último escalón del podio, pero no tenemos ninguna duda que Andrés en las próximas competencias va a ser protagonista, porque así lo viene demostrando a medida que va pasando la fecha, cada vez más cerca está con el gol. Los autos que ya van pasando por este lugar, ahí viene justo Mantelli, con la motorización de Juan Villamayor, doblando en ese sector. Le mandamos un saludo grande a los hermanos Rovidar, tanto Matías como Lucas, que bueno, se habían retirado del escenario luego de las baterías, en donde, bueno, la verdad, una lástima lo que ocurrió después de la serie, entre choques y también, bueno, el tema de la exclusión por el neumático que, bueno, ellos habían puesto de lluvia y la técnica había manifestado que no estaban declarados, y bueno, ahí estaba el malentendido, bueno, y se fueron prematuramente hacia nuestra ciudad. Después de las series decidieron regresar, así que le mandamos un saludo grande. Ojalá que tengan la posibilidad de poder seguir compitiendo más allá de las amarguras que uno a veces tiene en las competencias. Los autos que, bueno, ya iban transitando en la parte final, ya se iba fumando la carrera en sí, en donde fíjense ustedes cómo estaban las nubes, ¿no? No había alternativa en este caso de la posibilidad de que cambie el clima. De hecho, se iba a poner un poco peor en ese sentido. Ahí vemos a un Leo Marotta realmente aplastante en el ritmo, con un Eddie Leonetti que no tenía con qué, más allá que tiró el último esfuerzo al final de la carrera, pero y que se le acercó notoriamente, pero no hubo chances de pelear por la primera colocación. Ahí pasa la máquina de Mantelli, viene también Acevedo, bien por Juanpi, que no tiene experiencia bajo el agua, haciendo una carrera muy pero muy buena. También Godoy pasando por este sector, y ya la carrera que se iba, prácticamente el último paso por este lugar. Nos referimos a Leo Marotta, que se iba a la victoria. Domingo, tu vecino ya está lavando el auto como si fuera a correr en el Mouras. Y vos viendo los zonales desde tu casa, porque tenés Motorplay. Automovilismo zonal en vivo. Descarga Motorplay y viví los fierros sin moverte de casa. Se presentaban para la cuarta presentación, con los antecedentes que nos viene trayendo ya la monomarca 1100 hace un tiempo largo, ¿no? Por las carreras ásperas, ¿no? En cada una de las presentaciones, los circuitos en sí, en donde los protagonistas dejan todo en cada una de las carreras, y que prometía, más allá de la competitividad de cada fecha, con el estado del piso, con la situación de clima, era todo una incógnita lo que podía llegar a ocurrir en esta carrera. Ya prácticamente se hacía un costado la camioneta de seguridad, largaba adelante Martín Coliodoro, seguido pegadito, ahí nomás, por la máquina de Ramiro Elisiri. Pasaba por ese lugar también Sirioli, abierto estaba la máquina de Juez, todos muy atentos a esta competencia, donde empezaba ya a acelerar la máquina de Martín Coliodoro, tomando ya velocidad en esta competencia, en donde vamos a seguir los primeros metros. Luego ya salían los autos de la segunda curva, algunos empezaban a cerrarse, un abanico de monomarcas para el ingreso a la curva número 3 de este escenario. Lo estamos viendo Esteban Ricciuti, también a las distintas máquinas
como por ejemplo decíamos a Mati Olivera, Xavier Gorostieta, y también esta oportunidad lo veíamos lamentablemente retrasarse Lautaro Román, que presentaba inconvenientes y que no le permitían obviamente estar corriendo con normalidad. Los primeros metros ya el primer paso de velocidad por este sector, venía Coliodoro comandando la competencia, segundo Elisiri, tercero se encontraba ahí y lo veíamos a Sirioli abierto haciendo otro radio, estaba Juez, descolgado todos, ¿no? Con respecto al quinto, que era Esteban Ricciuti, que venía atajando a todos los pilotos desde atrás que querían avanzar también en aquella oportunidad. Ahí estamos viendo nuevamente empezando a atacar ahí en este momento el Isiri, que iba por la parte de adentro para ingresar a la curva número 3, por afuera iba Juez, empezaban todos por meterse, fíjense, ¿no? De estar primero quedaba cuarto ya la máquina de Coliodoro, Chapa había en la salida de la curva número 3 entre Sirioli y Juez, y la competencia que se presentaba ya con este candidato que iba a estar realmente muy, pero muy firme a lo largo de la carrera. Se ponía un poquito de costado la máquina de Coliodoro, ahí pasa también Agustín Gelso, lo hace Marcilla, viene Juanjo Martinelli, también en Medina, bueno, Divito, los distintos pilotos que venían por ese sector, transitando un Jesús Espinela que también no nos tiene tan acostumbrado de estar en esos lugares, pero bueno, las circunstancias de la carrera también lo hacían poner en esa posición, tratando de avanzar en esta oportunidad. El último paso también aquí por parte de Gonzalo Picone, que regresaba a la monomarca, y otra vez más, ¿no? El ingreso a la curva número 3, lugar fiel como para poder tener la posibilidad de tener una chance, y venía avanzando, ahí lo estamos viendo, ¿no? De a poquitito venía avanzando Leo Gelso con un auto que le habían dado la tecla en cuanto a lo que es el setup de la misma para esta clase de piso. Se pone un poquito de costado el auto correspondiente a Leopoldo Sirioli, se le estaba también complicando un poco en algunos lugares también a la máquina de Darío Rossi, pero que seguía firme en ese sector, y que esta carrera va a estar interrumpida por varias oportunidades, ¿no? O sea, en sí era sabido un poco también que la monomarca, con la cantidad de autos que hay, más allá de algún problema mecánico, podría haber también una especie de despiste y también arrancar rápidamente un auto de seguridad. Ahí empezaban a levantar ya los pilotos la parte, digamos, de la velocidad. Un Juez que trataba de sacar el agua del circuito, aprovechando esta ocasión de que estaban neutralizada la competencia. El primer auto de seguridad, que bueno, lo hacían todos juntarse. Ahí lo estamos viendo al Chapu Lucas Mendía, que también, bueno, iba con estructuras nuevas para esta oportunidad, ¿no? Ya la camioneta de seguridad adelante, había apagado las luces, el sol que aparecía por momentos, más allá del frío. A pesar de que salía el sol, no hacía absolutamente nada, ¿no? Con respecto a la temperatura ambiental, la temperatura lo ponían estos pilotos. La monomarca, que uno estaba atento a ver qué pasaba. Dentro con Ramiro Elisiri, también Leopoldo Sirioli. Elisiri que zigzagueaba como para distraer, y ahí empezaba a acelerar, tratando de sacarle un metrito que iba a ser interesante, ¿no? Para poder tenerle chances de seguir conservando la primera colocación al final de la recta principal. Un Leopoldo Sirioli también que estaba entre querer avanzar y mirar el espejo retrovisor, a los pilotos que de atrás, que venían realmente endiablados. Lo veíamos también doblar obviamente a Juez, que estaba con muchas ganas de avanzar, y también lo veía encerrado del pelotón ahí a un interesante Leo Gelso, que se mostraba ya claramente con un gran potencial como para poder ir para adelante, donde los autos ya empezaban a frenar y doblar hacia la izquierda. Los protagonistas, ahí los vemos a Coliodoro peleando palmo a palmo con el campeón de la categoría, Ricciuti, que estaba también tratando de salir en ese sector lo mejor posible, y lo veíamos a un Elisiri que se quería escapar, pero Sirioli no le permitía.
Se movían un poquito los autos en el ingreso de este lugar. Un juez que estaba ya acosado por Leo Gelso, que venía con un ritmo interesante. Pasaba también Spinella, Jorge Rodríguez, Ricardo Lebrero, también ahí pasaba la máquina de Facundo Álvarez, que venía bastante atrasado. Acá viene también Jonathan Gallardo, también Johnny, que volvía a la divisional de la monomarca 1100. Veíamos nuevamente el paso del auto de Ramiro Lisiri, que tenía un respiro porque Leopoldo Sirioli estaba realmente entretenido, ya porque Leo Gelso lo buscaba por todos lados, y Leopoldo Sirioli estaba ya preocupado por el avance del piloto de Chillar, que lo empezaba a buscar. Ahí estamos viendo a un Ricardo Lebrero tratando de doblar y acelerar, escaparse lo más rápido posible de Chapo Mendía. Atrás venía Álvarez y ya estaba en la segunda colocación. El piloto de Chillar, la máquina número 77, que venía con ataque 77 arriba, lo más arriba posible, ya doblando en ese lugar. Un Elisiri que ya veía que se le habían cambiado de autos azules. No era el de Sirioli, sino era el de Leo Gelso, que ya ponía el auto por dentro y en la frenada de la curva número 3 lo ejecutó. En una maniobra impecable, que también hay que aplaudir a Ramiro Elisiri, que ya al ver la posición perdida hizo una maniobra inteligente como para poder seguir planteándole la lucha al piloto de Chillar. Pegadito también lo veíamos a Sirioli cuando Tommy Nieves había quedado ahí justo en la vera del camino, el segundo auto de seguridad, que prácticamente ponía todas las diferencias a cero. Se iba a estar largando, pero vamos a aprovechar a dar a conocer el clasificador de la carrera. Ganaba Leo Gelso en 17 vueltas en un tiempo neto de 28 minutos 43 segundos 451 milésimas. Segundo lugar para Ramiro Lisiri, quedó a 38 centésimas nada más del ganador. Tercero Leopoldo Sirioli a 1 segundo 33. Cuarto lugar para Emiliano Juez a 1.75. Quinto quedó Esteban Rizuti a 2 segundos 72. Sexto lugar para Darío Rossi a 3 segundos 06. Séptimo Agustín Gelso a 5 segundos 09. Octavo quedó Jesús Espinel a 5 segundos 51. Noveno Juan José Martinelli a 6 segundos 94. Décimo, una muy buena producción para Xavier Gorostieta a 7 segundos 73. Posteriormente llegó 11 Jorge Rodríguez, 12 quedó Mati Olivera, puesto 13 para Fausto Divito, 14 Martín Coliodoro, 15 se ubicó Ricardo Lebrero, 16 el Chapu Lucas Mendía, 17 Jonathan Gallardo, 18 Santino Canoso, 19 para Federico Bianchi, puesto 20 para Facundo Álvarez, 21 Facundo Medina, 22 Alejandro Marcilla, 23 quedaba Tomás Nieves, 24 Facundo Cardone, 25 Gonzalo Picconi, 26 Lautaro Román, que fueron los que estuvieron todos largando esta competencia. Estamos viendo ahí la parte final prácticamente de la carrera, en donde se seguía desarrollando la carrera en sí, en donde fíjense algunos parabrisas estaban llenos de barro. No sé cómo hacían los pilotos como para poder ver, y más con el sol de frente, que en ese sector lo recibía con muchas ganas. Así que vemos al auto ahí que había sacado medio auto de diferencia. Leo Gelso sobre Ramiro Elisiri, ahí lo vemos combatiendo por esa posición Rizuti con Rossi. Atrás venía Agustín Gelso, fíjense el parabrisas Agustín, y hablarlo de Xavier Gorostieta, ¿no? También la máquina de Bianchi, que no veían nada, y lo propio también para Martín Coliodoro. Algunos estaban muy complicados con la visibilidad del mismo, teniendo en cuenta que ahí lo veíamos, el auto, el abandono de Facundo Álvarez. Un fin de semana para el olvido, y usted se fija atrás en el fondo que viene la camioneta despacito y los autos atrás. El tercer auto de seguridad que se presentaba en el escenario. Prácticamente quedaba muy poquitito para la competencia. Algunos tenían pocas chances para poder avanzar. Era fundamental esta largada, donde se abría bien la máquina de Gelso. Seguido, pegadito nomás para que no se le escape
Elisiri, pero cuando aceleró, el motor de Fernando Occhi le sacó una diferencia muy interesante sobre Ramiro Elisiri, que lo dejaba más que tranquilo, ¿no? Al puntero de la competencia, por lo menos para poder afrontar lo que iba a ser. Usted estaba viendo la primera curva, la buena diferencia con respecto entre el primero y el segundo. El segundo, Elisiri, estaba preocupado por Leopoldo Sirioli, que estaban realmente muy parejos. Era fundamental salir bien de este sector crítico también en la curva número 2, hacia lo que va a ser la curva de la frenada de la 3, donde algunos ya empiezan a cerrarse como para no dar lugar al sobrepaso. Algunos que se cuidaban por demás, otros que intentaban alguna maniobra por afuera, como estamos viendo ahí al Mati Olivera, tratando de poder tener la posibilidad de avanzar en lo que es el clasificador. Ahí estamos viendo que está pasando por este lugar los punteros de la competencia, y que ya miren cómo estaba el parabrisas de Juanjo Martinelli. Imposible de ver ese auto para adelante, ¿no? Tremendo de cómo estaba la situación. Y bueno, estamos viendo acá al vencedor, que se llevó la victoria, Leo Gelso, por primera vez. Domingo, tu vecino ya está lavando el auto como si fuera a correr en el Mouras. Y vos viendo los zonales desde tu casa porque tenés Motorplay. Automovilismo zonal en vivo. Descarga Motorplay y viví los fierros sin moverte de casa. Último espectáculo de la tarde. Algunos deseaban ya prácticamente irse. Pero no porque en realidad no quisiera ver la promocional, ¿no? Porque uno sabía que iba a haber muy buenas competencias, sino porque el frío ya era cada vez intolerable, y aprovechar esta oportunidad para saludar a cada uno de los oficiales deportivos, comisarios deportivos, técnicos, colaboradores, banderilleros, gente que está directamente relacionada con la organización de la competencia de una forma u otra, adoren o que los que cobran, no importa, todos, y el público en general, que hubo más de 500 personas que cortaron la entrada para esta oportunidad. Los autos que estaban largando de 2 en 2, como lo había prometido en la reunión de piloto el comisario deportivo, salvo que hagan alguna especie de desarreglo y van 1 en 1, como había pasado en Tres Arroyos, pero cuando se quiere se puede, así que bueno, muy buena largada por parte de Benjamín Latorre, que iba con la máquina de Mateo Benaglia, los dos jovencitos que habían ganado las prefinales, ambos cada uno, y bueno, largaban la primera colocación. Lástima que después de esta curva, ya en el ingreso en la cuarta, que nosotros no tomamos la imagen, tuvieron un toque ambos dos, que se les fumaron las chances prácticamente por pelear la punta. Y la punta la lideraba Gonzalo Hitler con el Fiat número 114, en donde venía también haciendo una muy buena largada, y lo vemos al Manu Mentasti haciendo un dibujo raro, pero retomando las acciones rápidamente en los primeros metros. Ahí también lo estamos viendo, queriendo ya recuperar terreno un poco Benjamín Latorre, que había tenido buenos parciales. Veíamos, ya cambiaba la punta, el piso estaba seco, y esto le beneficiaba un montón a Braida Stracuadaini, que por lo que había demostrado el día sábado y parte del día domingo, cuando estaba en una situación de piso seco, prácticamente era imbatible. Un Facu Nocetti también, que hizo una muy pero muy buena actuación, más allá del resultado final. Estuvo combativo, estuvo muy bien a la hora de correr. Ahí estamos viéndolo a Bonaducci también, y el Manu Mentasti yendo para adentro, queriendo ver si podía tener la posibilidad de tener alguna especie de alternativa, de superar. Veíamos a un Fucci tercero, Gonzalo Hitler cuarto, bueno, Carlitos Macaluso también doblando con Pendas ahí en el circuito, que se ponía realmente muy difícil en algunos sectores. Ahí lo vemos en el aire, como nos tiene acostumbrados. Si hay un piloto que lleva el auto en el aire, es Brian Stracuadaini. Ahí estamos viendo también un Martín Benaglia, que después a la postre
no tuvo suerte porque, bueno, lamentablemente tuvo rotura de un palier también, como Mateo también, su hijo, que viene, lo estamos viendo aquí a Mateo, que también hizo cosas interesantes. El día domingo en la promocional, saliendo en la recta principal. Fíjense la diferencia que había sacado ya la máquina de Brian Stacquadini, y la lucha venía por la segunda colocación entre Nocetti y también, bueno, Fucci, que ya estaba en la segunda colocación, también avanzaba, haciendo un esfuerzo también importante de recuperación del equipo, después de la serie de recuperar el auto, como decíamos en la previa, del equipo de Carlos Román. Nos referimos a Martín Benaglia, que estaba en la cuarta colocación, y bueno, ya venía como para empezar a atacar, estaba ahí nomás, venía en auto firme, lo estamos viendo. A Martín Benaglia, mirá que bien que venía atrás, Gonzalo Hitler también, creciendo en lo deportivo, creciendo en la parte de manejo, realmente muy interesante lo de Gonzalo, con mucha humildad, y un Facu Messler también, que estaba también en la conversación, ¿no? Para poder tener la posibilidad de hacer cosas interesantes. Fíjense los tres a la par para ingresar a la curva número 13, precisamente. Se pasaba un poquitito ahí cuando perdía, ahí cuando rompía lamentablemente Martín Benaglia, un palier lo dejaba a la vera del camino. Ya había abandonado el presidente Diego Tartuffe, que también quedó en el mismo lugar, y casualmente Mateo Benaglia quedaron ahí, así que los tres estaban ahí en el mismo sector. Era un cementerio de autos. Es la salida de la curva número 3, cuando estamos viendo a un Facu Messler muy pero muy interesante en su producción hasta ese momento. Lo estamos viendo también a la máquina de La Torre, también seguido ahí hasta el momento. Seguía corriendo Mateo Benaglia y también un Leo Sánchez, que lo veíamos también, ¿no? Acá está la máquina de Manu Serra, que bueno, no estuvo toda consigo en lo que fue la final. El Onga Monferrer doblando con la máquina número 22. El tren, infaltable. En la década del 80, el 90 y en el año 2000 también, ¿no? En la década del 2000, en el siglo XXI, en azul. Bueno, el auto de seguridad que salía, la primera intervención que tenía en esta oportunidad. Muy despacio iba la camioneta, ya lo veíamos a doblar al puntero, que se le fumaban un poco las diferencias, un poco bastante. Estábamos todos con la incógnita qué podía llegar a ocurrir con el ritmo de Fucci, conociéndolo, y también, bueno, lo que podía llegar a plantear y cómo estaba el auto de Brian Stacquadini, si lo había gastado o tenía con qué, como para responder, ¿no? En la segunda parte de la competencia, en donde salía muy bien pisado de ese sector, sacaba una muy interesante diferencia para no tener ninguna especie de inconveniente. Y fíjense en Facu Nocetti también, muy bien a la hora de acelerar también con el motor de Fernando Occhi, estando ahí en la conversación, haciendo una de las mejores producciones, más allá que ahí se retrasa un poquitito, de lo que fue lo que es su campaña deportiva dentro de la promocional, sin ninguna duda. Los autos ya salieron de la curva 1, también de la curva número 2, estaban por llegar al frenaje de la curva número 3. Fíjense cómo ya va doblando los punteros, y ahí como que se empieza a retrasar un poco también la máquina de Nocetti. Querían avanzar los distintos protagonistas, y lo veíamos acá con esta imagen, que vienen realmente en el límite de la adherencia. Brian Stacquadini, que se llevó la victoria en 16 vueltas de un tiempo neto de 23 minutos, 11 segundos, 242 milésimas. Se quedó con el récord de vuelta también. Segunda colocación para Bernardo Fucci, quedó a 1 segundo 64 centésimas del vencedor. Tercero, Leo Sánchez, quedó a 27 segundos, unas centésimas. Cuarto lugar quedó Benjamín Latorre. En realidad Benjamín había quedado en la tercera colocación en pista, pero bueno, hubo un toque en la última curva entre Sánchez y Latorre. Bueno, los comisarios deportivos lo hicieron clasificar en la cuarta colocación al piloto de Olavarría, que a la postre fue el mejor olavarriense. Decíamos el quinto Facundo Messler, sexto Alejandro Bonaducci, séptimo lugar para Gonzalo Hitler, octavo se ubicó Juan Carlos Monferrer, noveno Manuel Mentasti, décimo Facundo Nocetti, puesto 11 para Manu Serra, 12 Mateo Benaglia,
13 Gustavo Pendás, 14 Martín Benaglia, 15 se ubicó la máquina de Carlos Macaluso y 16 Diego Tartuferi. Obviamente estos últimos han abandonado la competencia, como lo hemos dicho en un principio. Ahí veíamos la competencia que se le venía, estaba echando el resto, Bernardo Fucci, como para ver si le podía plantear lucha, en este caso, al puntero de la competencia. Habían 2 en 2, acá habían 2 por la primera colocación y 2 por la tercera colocación. Un ascendente Leo Sánchez, que se intercambiaban posiciones con Benjamín Latorre, y acá estaban doblando ya la máquina de Straquadini, también lo hacía la máquina de Fucci. Ahí estamos viendo el paso también de Leo Sánchez con Benjamín Latorre por la lucha en la tercera colocación. Estamos viendo el piloto de Olavarría doblando en esa ocasión. Ya un nuevo paso más para, en este caso, la máquina de Straquadini. Me parece que había sacado un poco más de diferencia si lo comparamos con la vuelta anterior. Buscamos al tercero y al cuarto, lo vemos a un Benjamín Latorre que estaba en la tercera colocación, ya había ganado esa posición, y un Leo Sánchez que no se rendía, quería estar en lo más arriba del podio, al igual que el piloto de Olavarría, que iba a ser su mejor producción en la temporada, en donde, bueno, estamos viendo ahí los punteros. Fíjense la diferencia que habían sacado con respecto a la lucha del tercero, pero ahí vemos que Latorre sale muy mal de la curva número 2, aprovecha también en este caso Leo Sánchez como para poder tener la cuerda a la hora de frenar en la tercera curva. Bien por el olavarriense, que bueno, hizo tratar de lograr que se haga la maniobra con normalidad. Y aquí lo estamos viendo, un Brian Straquadini doblando y negociando una vez más aquí por este sector. Y fíjense que empezaba a andar nuevamente el parabrisas. ¿Por qué? Porque al final de la carrera comenzaba otra vez un poquito de agua nieve, o esa agüita, esa garúa que perjudicaba por momentos sí, por momentos no, se iba, venía. Había sectores, aunque les parezca mentira, del circuito que caía un poquito de agua y otros lugares no. Una cosa increíble, ¿no? Pero esas cosas del clima que estuvo presente en el fin de semana, el día domingo fundamentalmente, para los pilotos en esta final de la promocional, donde, bueno, cerca de las 5 de la tarde ya prácticamente se iba terminando todo el espectáculo de los competidores, que, bueno, ya estaban llegando a lo último como para poder ver la cuadriculada. La lucha plena por la tercera colocación y también por la primera posición. Estaba claro aquí con respecto a estos 4 con el resto que era un abismo, porque Messler venía en otra historia en la quinta colocación, solo flotando, sin ninguna posibilidad de poder avanzar, y tampoco, bueno, que también lo superen. Cuando se pone un poco de costado ahí, había más agua para todo el mundo, incluido para Straquadini, que iba para la victoria. En los últimos metros finales, la recta principal para el local, la máquina número 5, donde caía rendida la cuadriculada. Ahí estamos viendo la victoria de Brian Straquadini, que ganó de local y le dio una alegría enorme a su gente. Domingo, tu vecino ya está lavando el auto como si fuera a correr en el Mouras. Y vos viendo los zonales desde tu casa porque tenés Motorplay. Automovilismo zonal en vivo. Descarga Motorplay y viví los fierros sin moverte de casa. Bueno, luego de ver las finales, me parece que es tiempo ahora de escuchar a los protagonistas que hemos hecho post carrera en estos 2 días posterior a la competencia, teniendo en cuenta que, bueno, hacía tanto frío y tanto viento. El agradecimiento a todos los que estuvieron en el autódromo, ¿no? Trabajando un montón. Me da la sensación que, bueno, hicieron un gran esfuerzo. Todos hicimos un gran esfuerzo para
acompañar a la competencia de APPS, la promoción en la monomarca y la Copa Bol. Algo que destacar, algo diferente, me parece una mención especial para la gente. Más de 500 entradas cortaron. Es muy bueno por el clima, por cómo estaba, ¿no? Era muy fácil quedarse en la casa, calentito, con comida, ver automovilismo por televisión. Así todo, aprovecharon para salir e ir con amigos, en familia, ver las carreras de los zonales en el Oscar Mauricio Franco. Así que el agradecimiento a todos ellos por ir, pagar la entrada y estar apoyando al automovilismo zonal. Vamos a compartir el testimonio de los ganadores. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Acá estamos laburando en el autito. Nada, contarte un poco, Víctor, lo que fue el fin de semana nuestro. Arrancamos muy bien en la tanda libre, haciendo el 1 en la primera y bueno, por ahí un poquito más complicado en la segunda, perdón. Y bueno, a la hora de salir a clasificar, le pusimos la gomita y bueno, pegamos el saltito que nos estaba faltando. Pudimos quedarnos con la pole, más que importante los 2 puntitos de la pole, así que nada, ya encarando el domingo de otra manera, o creyendo que lo íbamos a encarar de otra manera, y bueno, arrancamos complicado ya en la serie, nos encontramos con una pista húmeda, salimos con goma para piso seco y la verdad que no estaba para ese tipo de goma, así que nada, por querer ir más rápido de lo que podía, lo termino perdiendo al auto y me choco con Luca de Rodidar. Así que nada, tuve que abandonar la serie y bueno, reparamos el auto porque se había torcido un bracito de dirección y una rótula y bueno, alguna que otra pavada más, así que nada, lo acomodamos para alargar la prefinal y bueno, cuando estábamos en la vuelta previa de la prefinal se empastó una bujía y no nos permitió largar, nos metimos a boxe y bueno, intentamos cambiar ahí una bujía, salimos, pero bueno, la falla siguió. Así que ya se nos complicó la prefinal también. Y bueno, en la final salimos con la gomita de lluvia porque llovía bastante. Y bueno, largamos desde el cajón 7 y pudimos agarrar la punta creo que en la tercera vuelta o cuarta y no soltarla más. Así que nada, recontra contento por el auto que venimos teniendo. Es todo mérito del Dani Crevatini y de Horacio Machi, que me dan una mano grandísima los dos. Y bueno, nada, la verdad que venimos, desde que nos hemos juntado, hemos ganado las 3 carreras y nada, me pone muy contento porque laburamos muchísimo para eso. Ahora estoy acá laburando en el auto, ya sacamos motor y caja para la revisada. Y bueno, ya estamos pensando en la próxima carrera. Como te digo, agradecido a ellos y bueno, a todas las publicidades que nos dan una mano, ahí las enfocamos un poquito. Que me dan una mano siempre. Nada, la verdad que si no fuera por ello no podríamos ir a ningún lado y bueno, a toda la gente que me acompaña, al Facu, al Jero, al S, todos los chicos que vienen al taller, al Seba Centella que me dio una mano grande el fin de semana de la carrera también, mi hermano, mis viejos, mis tíos que fueron, mis tías, mis primos, mi abuelo, que la verdad que pasó un frío increíble lo que fue el azul y bueno, se la bancó. Nada, fue mucha gente, va mucha gente, me acompaña mucha gente y nada, recontra agradecido con eso. Así que, como te digo, ya estamos pensando en la próxima, no sabemos si va a ser Azul o San Cayetano, pero bueno, donde sea vamos a tratar de estar. Recordarle a todos que tenemos la peña, así que cualquiera que se quiera sumar, bienvenido sea. Y bueno, acá estamos, laburando un ratito. Espero que haya salido lindo. Les mando un abrazo. Estábamos con el flamante vencedor de la monomarca 1100, con Leo Gelso. Leo, el gusto de estar con nosotros aquí en recta final y la verdad que, bueno, me imagino que contento, ¿no? Después que pasó el día domingo con tanto frío, el calor lo pusieron ustedes, sin ninguna duda y bueno, festejando todavía la primera victoria en la monomarca. ¿Cómo andás? Bueno, Víctor, buen día para vos y para toda la audiencia ahí. Sí, bien, la verdad que todavía sigo un poquito sin caer, que cómo se nos dio esta victoria tan rápido dentro de la categoría, pero bueno, feliz por este triunfo. Vos sabés que decíamos en Recta Final Radio el lunes, en sí que, bueno, 4 fechas, solamente
pasaron como para que el apellido Gelso esté en la monomarca 1100 y bueno, Leo, estampar la firma ya como un nuevo ganador dentro de la divisional. Uno sabía, obviamente, esto de la capacidad de trabajo, ¿no? Pero estando como está la categoría es muy difícil y bueno, afortunadamente llegó, ¿no? Sí, sí, Víctor, como vos decís, sabíamos dónde nos íbamos a meter con los dos autos. La categoría creo yo que este año está muy, muy competitiva, hay muchos motoristas buenos, muchos chasistas y bueno, papá tampoco tenía mucha experiencia en lo que era tracción delantera y bueno, nos metimos y era una categoría linda para seguir aprendiendo, para todo, para seguir formándome como piloto y bueno, creo yo que hoy estamos en una categoría de muy alto nivel, hay muchos pilotos que han corrido tanto a nivel nacional y bueno, para mí es muy bueno poder estar compitiendo ahí a la par de ellos. No, ni hablar. Aparte uno viene aprendiendo continuamente, ¿no? Porque vos venías todo el mundo conoce, ¿no? Que venías de tracción trasera con el Fiat 600, logrando campeonatos y la verdad que esto era un nuevo desafío, con un auto bueno, ¿no? Que era el del Manu Bibiloni, que había salido campeón, pero bueno, todo requería esto de lo que es aprender, conocer el auto, conocer el sistema, es una cosa totalmente diferente. Pero bueno, ¿cómo cayó el auto de un principio? El día sábado, viste que, bueno, 2 tandas, se hizo un poquito más corto, 2 tandas y la tercera ya era la clasificación. Sí, el sábado, como bien vos decías, arrancamos medio complicado. Tuvimos una falla en el motor por nafta. Y bueno, después no pudimos redondear ninguna de las 2 tandas por esa falla. Y después en la clasificación nos tocó una pista muy, muy fea. Habían sacado un auto y lo llevaron por arriba de la pista. Y bueno, estaba mojada en 2 o 3 sectores. Y no nos permitió por ahí dar una buena vuelta. Y bueno, creo que quedamos 13, muy enredados, pero bueno, creo que en los de mi tanda, 2 nomás, 2 de los chicos se habían metido adelante, después el resto estábamos todos atrás. Una condición de piso complicado el domingo en sí, y bueno, a medida que iba pasando la serie y la semifinal, ibas como que ibas progresando, ¿no? En el clasificador, y largando una final realmente compleja, ¿eh? En un principio, bueno, los primeros metros no había lugar para ninguno, no había que cometer errores y a poquito empezaste vos a hacer tu camino. Sí, sí, en la serie también nos tocó una pista húmeda, largamos de atrás y bueno, viniendo cuarto me mandé un exceso y me fui afuera y después eso nos hizo largar 11 la prefinal y bueno, ahí arrancamos a avanzar llegando quintos y después la final, bien como vos decís, estaba la pista complicada. Pero ya en la primera vuelta me di cuenta que el auto era una locura como iba. Ya creo que en la primera vuelta pasamos 3 autos y ya no sé si en la cuarta, quinta vuelta estábamos liderando la carrera, una cosa de loco. Sí. Bueno, hubo autos de seguridad 3, ¿no? Cambiaba un poco el esquema ahí, enfriaba un poco la cabeza, se aprovechaba para pensar un poco de cómo estaba la situación en la competencia. Sí, por ahí el auto de seguridad ayudó un poco para ver cómo estaba bien la pista. Creo que se fue limpiando, pero el auto la verdad que estaba impresionante. Yo de arriba no, la verdad que era muy, no sé si fácil de llevar, pero la verdad que me dio mucha seguridad a la hora de hacer maniobra, a la hora de pasar los autos y bueno, la verdad que fue un auto muy, muy contundente tuvimos para la final. Hablábamos ayer en la radio y el festejo que fue al final, ¿no? Con Agustín, ¿no? Que había hecho la pole también, andando muy bien, esa vuelta de honor después de la cuadriculada caída, que se juntaron en pista, vos levantaste mucho la velocidad ahí como para tratar de juntarte con él y él, bueno, tenía una alegría bárbara el rusito. La verdad, está bien que anda el ruso, tu hermano anda muy bien, ¿eh? Muy bien. La verdad que sí, sigue, te deja sin palabras, la verdad, porque hace muy, muy poco arrancó a correr, a subirse un auto de carrera y se subió el sábado y ya creo que en la segunda vuelta, tercera, ya te mete la vuelta y la verdad que es muy, muy rápido. Falta que tenga suerte para poder redondear, pero está ahí, en cualquier momento yo creo que también se le va a dar, anda muy, muy bien y se adapta al circuito rapidísimo y al auto también, porque en el gol se subió y anduvo de movida, ahora se subió a monomarca también, anduvo enseguida, así que bueno, la verdad que es un monstruo.
Sí, la verdad que sí, muy jovencito, aparte no tiene pinta de piloto, vos viste que lo ves ahí, está como para otras cosas, ¿no? Pero y así todo se sube, se pone el casco y demuestra una templanza para la edad Sí, sí. impresionante. Bueno, a festejar esto ahora, ¿eh? Se viene una nueva competencia al final de lo que va a ser el mes de julio, ¿eh? A seguir con estos fríos que La, poco se soportaba, pero bueno. Agradecerte, Leo, por la gentileza de estar con nosotros en recta final. Estamos emitiendo el programa de la carrera, así que, bueno, como pusimos en el portal, apareció Ataque 77, así que la verdad nos alegra nuevamente, sabes, de la estima que te tengo a vos, a tu hermano, la familia, los conocemos hace ya un tiempo, gracias al automovilismo, afortunadamente. Así que agradecerte por sí. estar con nosotros. Bueno, Víctor, muchas gracias a vos por haberme llamado nuevamente. Y bueno, déjame agradecer a toda mi familia que hace que yo pueda estar corriendo, tanto yo como Agustín. Y nada, qué sé yo, hay mucha gente atrás de esto. El Hueso, la verdad que nos entrega un misito a la fecha. También está el Nino ahí trabajando junto a él. La verdad que son los dos un tipazo. A Julián Hanson que nos hace los amortiguadores y nos da una mano grandísima con los dos autos. A Trumpio que también nos está dando una mano con los embragues este año. Y bueno, a mucha gente, a todas las publicidades y toda mi familia que me banca siempre. Bueno, estamos con Brian Stracodaini. Brian, felicitaciones por la victoria de este fin de semana. La verdad, ¿cómo has manejado? Qué guacho. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno, buenas tardes a vos, a toda la audiencia. La verdad que sí, un fin de semana hermoso, que por ahí la lluvia como que nos quiso complicar un poquitito, pero bueno, gracias a Dios salimos adelante y pudimos redondear el fin de semana. Che, Brian, a eso iba, ¿no? Un fin de semana en el cual el sábado había logrado la pole vos, muy firme el auto, ya se notaba que tenía un buen potencial. Y el domingo, cuando después que apareció justo la lluvia para las prefinales, ahí complicó todo, ¿no? Era como diciendo, oh, ojalá que cambie un poco el clima, que para la final esté un poco seco, ¿no? Miraba un poco el cielo, fue una incógnita para muchos, ¿eh? Sí, una locura. Bueno, el sábado que por ahí pudimos hacer ese medio segundo de diferencia en la clasifica. Después la serie contundente, así que bueno, ya veía que venía todo redondito. No es normal para nosotros, así que por eso también capaz que apareció la lluvia. Así que, Claro. como vos decís, en la prefinal tuvimos la llovizna esa que nos complicó, pero bueno, así todo pudimos sumar un tercer puesto y poder largar sexto en la final con piso seco, que la verdad que éramos donde estaba el fuerte del auto nuestro. Ujú. ¿Cómo fue esa largada en sí? ¿Cómo lo tomaste? Porque bueno, había chicos que estaban adelante, que hicieron una gran producción en las prefinales, tanto Benjamín Latorre como también, bueno, Mateo Benaglia, ¿no? Que bajo el agua anduvieron muy rápido. Sí, no, lo tomé tranquilo porque sabía que los podía pelear de a poquito. Por ahí la largada también hay que pasar la primera vuelta nomás. Y bueno, me encontré con el toque de Mateo y Benja en la curva 4. Después, bueno, se me pasó de largo en la 1 Gonzalo Hitler, que hizo un medio trompo y salió para el lado mío. Ahí, bueno, también me iba hacia el auto de él y, bueno, también tuvimos ahí de quedarnos, de entrar en roce, ¿no? Así que, bueno, Mm. pudimos, pudimos zafar de esos toques y, bueno, hacer la diferencia que después al transcurrir la vuelta nos salió el pescar que un poco nos arruinó y apareció la llovizna de vuelta. Así que dije, bueno, esto no, teníamos todo en contra, así que dije que no era para nosotros. Pero bueno, gracias a Dios se nos dio y bueno, le pusimos otro condimento a esa final. Sí, sí, tal cual. Sobre el final se vino un poquitito, Bernardo, ¿fue producto del agua? ¿Que el auto no le cae bien el agua o por lo menos estaba puesto para otra condición de piso? No sé si se nos vino para atrás nosotros Mm, o Berna tuvo una falla durante todo el fin de semana que sí. creo que la sacó para la final y Ujú, también se vino, si bien recuerdo, también largó de atrás, así que se vino para ujú, adelante y bueno, estábamos los dos, donde él también logró quedar segundo, hizo la diferencia también, así que bueno, estábamos de igual a igual. ujú. Pero bueno, gracias a Dios lo pudimos controlar. ¿Cuánto significa para el campeonato esto? No, mucho, a pesar de la primera fecha que tenemos perdida, ya Eh, estamos ahí, por ahí
sabemos que Berna también está muy contundente, donde en cada escenario que vayamos él está firme, así que bueno, gracias a Dios nosotros también, y bueno, por ahí se suma algunos autos también, que eso me puede también beneficiar. Sí, sí, sí. Y aparte ganar ahí en azul, ¿no? Que ya has ganado, ¿no? Pero siempre es un condimento diferente. No hay nada, no hay victoria como ganar en tu ciudad, ¿no? Sí, se me juntó todo. La victoria de local se me juntó, que hace rato también que no teníamos una victoria, y bueno, se juntó todo, la emoción también es por eso, por el trabajo que hacemos en el taller con mi viejo, la verdad que fue todo hermoso, y bueno, por ahí no nos acompañó el día. ¿Vas a hacer el Peña en estos días o más adelante? Sí, sí, justo hoy estaba organizando. Acá estamos con unos amigos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer peña, sí, ahí justo estuve organizando en el salón que hacemos siempre, así que donde tenga disponible le vamos a meter ya para pensar en la próxima, y obviamente para hacer el festejo de lo que fue en Azul. Ni hablar. Che, Bray, te mando un gran abrazo y felicitarte nuevamente, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por siempre ahí estar con nosotros, agradecerle a mi viejo por el laburo del taller, a mi mamá, a toda la familia, a mi hermano Bauti, a mis hermanas, a mis sobrinos, mis primos, Juancho, el Tete, que la verdad que están siempre firmes, a mi abuela Juana, a Iana, a Ailén, a todos mis amigos, a toda la gente de la Peña, a todas las publicidades, y bueno, a todos los que ponen su granito de arena, un saludo para ellos. Domingo, tu vecino ya está lavando el auto como si fuera a correr en el Mouras. Y vos viendo los zonales desde tu casa porque tenés Motorplay. Automovilismo zonal en vivo. Descarga Motorplay y viví los fierros sin moverte de casa. Bueno, hemos terminado ya prácticamente el programa, se nos ha ido realmente muy rápido. Gracias a todas las empresas, a los preparadores, a los amigos de Recta Final que nos acompañan a lo largo de este especial. Queremos seguir creciendo a medida que vaya pasando el tiempo, y cuando nos vayamos acomodando un poco más vamos a hacer cosas más interesantes todavía con el mundo del automovilismo zonal. Así que gracias por acompañarnos, no se olviden de darle like, suscribirse, para poder recibir toda la información, para poder seguir creciendo, para que no se puedan perder nada de lo que hacemos en Recta Final. En general, el saludo grande a toda la gente de Motorplay. Estamos por Motorplay, también la plataforma más importante del automovilismo argentino. Ahí está PPS con Recta Final, así que el saludo grande a todos ellos, a Beto, a todos los amigos de Motorplay. También a ustedes por compartir con nosotros este programa tan especial, y nos reencontramos el próximo compromiso que tengamos allá después del 26 y 27 de julio, donde será la quinta fecha de la temporada de APPS, en donde bueno, ya vamos a estar cruzando el Ecuador del torneo, como se dice habitualmente. Que la pasen bien, ha sido un gusto compartir con todos ustedes.